¿Qué tal? Saluditos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un estudio más. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso, un día maravilloso que Dios nos ha regalado. Definitivamente nos sentimos contentos de poder acompañarles en este día lleno de ricas bendiciones. Como todos ya me conocen, yo soy Marvin Mayorga, pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios. Ahí estamos trabajando en lo que es el liderazgo, contentos de poder ser parte de ese ministerio que Dios pues nos ha puesto para seguir adelante. También estamos ahí trabajando en lo que es el ministerio de radio. Ahí estamos para servirle en lo que sea necesario. Queremos agradecerle a todos ustedes por su amable sintonía a través de esta plataforma digital. Aquí estamos todos los jueves subiendo un estudio, una reflexión, con el único deseo y propósito de aprender juntos del manual que es la poderosa palabra de Dios. Comparta el video si gusta, mándeselo a alguien, está libre de hacerlo, no se preocupe. Nuestro deseo es que esta reflexión llegue a más personas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, ahí estamos como Marvin David Mayorga, y de esa forma pues estamos subiendo todos los jueves una reflexión y pequeños pensamientos que nos hacen reflexionar, pensar, meditar y ser personas pensantes. Yo sé que usted lo es, todos lo somos, pero a veces vamos muy rápido en la vida y es necesario detenernos para poder aprender de algo. Hoy queremos compartir un estudio que yo sé que será de bendición para su vida. Hemos estado siempre compartiendo estos estudios con el único deseo de hablarle a su conciencia. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Mi deseo no es hablarle a sus emociones, sino a su conciencia, que usted pueda sentarse y meditar al escuchar estas reflexiones que yo sé que son de gran bendición para nuestras vidas. Aprendamos a caminar como caminó Enoc. Así es el tema de hoy, aprendamos a caminar. Le he titulado Aprendamos a caminar. Es interesante que yo he escuchado un sinnúmero de personas que nos dicen: tú naciste para las alturas, tú tienes que volar como las águilas. Y no estoy en contra de eso, yo soy de las personas que creo que nosotros fuimos creados para las alturas. Pero primero tenemos que aprender a caminar. Lo más importante es que nosotros aprendamos a caminar y luego pues con el tiempo vamos a volar. Pero si no sabemos caminar, mucho menos vamos a poder volar, ¿sabes? Y cuando hablo de caminar, no estoy hablando de caminar, porque yo tengo un amigo, de hecho, acaba de ir a Chicago a correr el maratón de Chicago. Hay personas que son terribles corriendo. Y no estoy hablando de ese correr, estoy hablando de la conducta. Cuando se habla de caminar, se habla acerca de la conducta. Y por ahí vamos a irnos hoy aprendiendo juntos de la poderosa palabra de Dios. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad, que Dios bendiga su vida. Vamos a estar en Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Por si no sabía, mire que vamos a ver parte de la genealogía de todos estos grandes de la Biblia. Verso 22 dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oiga, este hombre sí vivió muchos años, ¿eh? Esperemos en Dios que nosotros por lo menos lleguemos allá a los 80, bien, con esta tradición que llevamos nosotros de comer pan a cualquier hora de la noche. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Pero el punto es que hoy vamos a hablar acerca de aprendamos a caminar. Y vamos a tener a este hombre como ejemplo, un hombre que vale la pena de verdad estudiarlo. Enoc significa dedicado, así toda su vida fue dedicada a Dios. Enoc significa eso, dedicado, por eso toda su vida pues fue dedicada a Dios. Ahí lo vimos en ese pasaje bíblico. La Biblia lo menciona en 5 libros. Por ejemplo, Génesis capítulo 4 y el capítulo 5 del que estuvimos leyendo.
En Primera de Crónicas capítulo 1 también se menciona. En Lucas capítulo 3 se menciona. En Hebreos 11 también se menciona. Y Judas lo menciona en el capítulo 1, que de hecho Judas solo tiene un capítulo. Así que este hombre, además de mencionarse en la Biblia, también hay un libro que se lleva por su nombre, el libro de Enoc. De hecho, se lo recomiendo que lo lea. Antes se usaba esta era parte del canon bíblico, pero por algunas razones pues ya no se lee. Pero está allí disponible para aquellas personas que lo lean. Un libro muy bonito. Tuve el privilegio de leerlo y yo sé que le va a ayudar de gran bendición para su vida. Miren, Enoc vivió en una generación muy perversa, malísima. Y aquí podemos ver nosotros que usted y yo siempre estamos poniendo excusas. Y encontramos personas en la vida, en este caminar de nuestro tiempo, que dicen, es que los tiempos están difíciles, hermano, no es fácil ser cristiano. No es fácil servir a Dios. Mire que hoy está la tentación por todos lados. Si usted quiere ver los tiempos como los está viviendo, vea la vida o los tiempos de Enoc, de Matusalén, de toda esta gente. Dice la Biblia, usted lo puede leer en el capítulo 6, que fueron tiempos difíciles. Así que la excusa que nosotros usamos para decir que no podemos ser cristianos en este tiempo porque está difícil la cosa, pues vaya. De hecho, la Biblia dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, los tiempos de esta gente, porque fueron tiempos donde la perversidad había crecido demasiado. Y por eso que no podemos decir nosotros que es difícil. Si este hombre pudo, nosotros también podemos. Y por eso usé a Enoc el día de hoy, que es un hombre que nos puede enseñar mucho. Y de hecho, ese es el propósito de que nos enseñe el día de hoy a aprender a caminar. Si hubiéramos vivido nosotros los tiempos de Enoc, ¿qué pasaría de nosotros? Así que veamos la vida de este hombre temeroso de Dios. Mire, vamos a ir por partes. Número 1, veamos su comportamiento. ¿Cuál fue el comportamiento de este hombre? En el versículo 24 del capítulo 5 dice, caminó pues Enoc con Dios. Significado de caminar es trasladarse del punto A al punto B, pero también en sus derivados, como dije, es nuestra conducta. Se trata de comportamiento, ya sea bien o mal. Tiene que ver también con nuestra forma de caminar en la vida. Usted ha escuchado aquella frase que dice, oye, el muchacho anda caminando mal. El hombre andaba en malos pasos. Ya, está hablando de caminar en su conducta. No está hablando de que andaba caminando mal. Que andaba medio torcido o andaba caminando atravesado. Está hablando del comportamiento. Así que, número 1, este hombre caminó con Dios, según lo que dice acá el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. En otras palabras, él nunca se apartó de Dios. Y eso es importante que nosotros aprendamos a caminar con Dios. Y repito, antes de querer volar, aprenda a caminar. Y ese es el tema de hoy. Aprendamos a caminar. Número 2, veamos el privilegio que este hombre tuvo como testimonio de haber agradado a Dios. En Hebreos capítulo 11, el verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Lo que leímos en Génesis dice que fue trasladado, o sea, fue tomado. Aquí dice traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esto es lo interesante, mire, eso solo se logra con nuestro comportamiento. Que nosotros podamos agradar a Dios. Y ese es el punto más necesario como seres humanos, como hijos de Dios, agradar a Dios. A veces queremos agradar al hombre y no está malo en algún sentido o en alguna parte de la vida, pero lo más importante es agradar a Dios. A veces queremos decirle a la gente cosas bonitas para que se queden acá viendo el video o para que nos sigan en las redes sociales, pero no se trata de eso. Se trata de agradar a Dios y decir lo que hay que decir. Mire, repito esto, si nosotros no aprendemos a caminar, no espere que usted va a volar. Si no aprendemos a caminar, o sea, a comportarnos como debemos de comportarnos, no espere muchas más cosas. Podemos hacer cosas grandes quizá, pero Dios se va a ir apartando de nosotros si nosotros no sabemos caminar, porque Dios no camina con gente rebelde, con gente renuente, con gente orgullosa. Dios camina con los humildes, con personas que le damos la gloria y la honra a Él.
personas que nosotros dependemos de Dios al máximo como este hombre. Aprendamos a caminar correctamente para agradar a Dios. Tenemos que aprender a agradar a Dios con nuestro comportamiento. Por eso que cuando vemos la vida de los primeros hijos de Adán, Caín y Abel, dice que Dios le agradó cómo Abel presentó su ofrenda, cómo la presentó en la forma que la presentó, con humildad. A veces nosotros levantamos el pecho para dar algo y tenemos que hacerlo con humildad. Número 3, vemos su testimonio, como lo vimos acá en el punto número 2, que dice que agradó a Dios. Judas lo escribe en el en el versículo 14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, siendo que ya era un hombre mayor. Ahora, Enoc, ¿qué podemos aprender de Enoc nosotros? Vamos a ir por partes, porque el estudio de hoy es aprendamos a caminar. Aprendamos a caminar. ¿Cómo fue que comenzó Enoc a caminar con Dios? Porque esto es lo interesante. Yo no le quiero decir a usted cuál es la enfermedad que usted tiene, porque a veces vamos al médico y el médico nos detecta la enfermedad que tenemos, si ya usted la sabe. Imagínese cuando usted va al médico con un tremendo dolor de cabeza y el médico le dice: ya me descubrí, o ya descubrí que tiene un dolor de cabeza. Si eso usted lo sabía. Lo que usted quiere saber es cuál es la medicina que necesita para que ese dolor de cabeza se le quite, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Ya sabemos que no caminó con Dios. Ya usted lo sabe, ya lo leímos. Ahora, ¿qué debemos de aprender nosotros para también nosotros caminar como caminó él con Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles fueron los pasos que este hombre dio para que agradara a Dios, número 1, y para que caminara con Dios? Por eso es necesario que miremos la Biblia como un manual de enseñanza para nosotros ser personas diferentes, para ser personas de bien. Ahora, al cumplir 65 años, según lo que leímos, aquí el verso 21, dice que él engendró a Matusalén, y vino Enoc, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Caminó con Dios después que engendró, tenía 65 años cuando nació Matusalén, y Enoc 65 años, en aquellos tiempos era joven todavía. En nuestros tiempos ya uno anda como caminando lento, ¿no? Ahora, el significado de Enoc, su nombre significa morir, vendrá, morir del diluvio. Este nombre es cual profecía, ¿verdad? Que murió justo cuando el diluvio vino. Ya él ya había muerto, no había problema. Así que fue constante aviso que este hombre pasó tantos años, al igual que Matusalén. Matusalén murió justo antes del diluvio, que vivió 969 años. Pero no vamos a hablar de Matusalén, sino que vamos a hablar de Enoc. El Señor estaba tratando de que toda la gente viniera al arrepentimiento en aquel tiempo, pero no se arrepintieron. Por eso que cuando usted ve la historia de Noé, que hace el arca para que todo el mundo se salvase, no se salvó más que su familia. Así que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento, o sea, que vengamos a buscar de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo Enoc? En nuestro tiempo, si vemos, necesitamos buscar la cruz, buscar a Dios. Y vuelvo a Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí está el punto. Número 1, lo que necesitamos es tener fe. Tener fe. Yo cierro los ojos, trato de imaginarme cómo este hombre caminaba con Dios. Porque si yo camino al lado de alguien, yo lo llevo ahí al lado, lo siento, lo agarro. Cuando usted sale con su pareja, usted siente a su pareja agarrado de la mano. A Dios no lo podemos ver, nadie lo ha visto. Pero ¿cómo es posible que este hombre caminaba con Dios? ¿Cómo, a qué grado llegó Enoc para caminar con Dios? Y este es el punto que queremos aprender hoy. ¿Cómo fue su comportamiento? Ya dijimos que este hombre vivió en una era donde había tanta maldad, había tanta perversidad. ¿Cómo es posible que un hombre camine tan cerca de Dios en un tiempo tan difícil? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para caminar con Dios cuando todo tu alrededor te es tentación, te es pecado?
Yo me imagino que solo salía Enoc de su casa y ya miraba y encontraba el pecado en el piso como la arena en el mar. En nuestro tiempo prácticamente está siendo igual. Estamos bombardeados por todos lados del pecado. Ahora, ¿cómo podemos caminar? Y esto es lo que queríamos averiguar hoy acerca de cómo caminó Enoc con Dios. Así que Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Número uno, lo que hizo Enoc fue buscar a Dios. Ya lo leímos, tenía 65 cuando empezó a caminar con Dios. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es que usted y yo tenemos que acercarnos a Dios, buscar a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Pues leyendo la palabra de Dios y yendo a los servicios, todos los servicios de la iglesia, estar en oración constantemente, escuchar la palabra de Dios. Si usted no la puede leer, pues escúchela en audio. Ese es el primer punto, pero tenemos que acercarnos, como dice Hebreos, creyendo que le hay. No es a ver si lo encuentro, no. Es con una certeza, seguridad de que Dios lo escucha. Es creyendo en nuestro corazón que Dios está con nosotros, que Dios escucha nuestras plegarias, que Dios escucha nuestras oraciones. Ahora, escuche lo siguiente, y esto es bien interesante. Moisés habló de liberación, según Isaías 63:11. Moisés habló de liberación, por eso se le llama el libertador. Entonces ellos se acordaron de lo que Dios había hecho en los tiempos pasados. Se acordaron de que cómo Moisés había libertado al pueblo. Ahora, Pablo habla del perdón, según Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué tiene que ver estos pasajes bíblicos con Enoc? Bueno, aquí está el detalle. Porque para nosotros caminar cerca de Dios, número uno, tenemos que ser libertados del pecado. Tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es lo que hizo Moisés. Moisés saca al pueblo de la esclavitud, que significa que cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos esclavos del pecado. Hay que salir del pecado primero para caminar con Dios. Número dos, hay que hacer lo que dijo Pablo: perdonados los unos a los otros. ¿Cómo es posible que yo diga que soy cristiano pero no me hablo con mi hermano? ¿Cómo es posible que hermanos de carne y hueso no se hablen con su hermano? Hace poco estaba viendo un video allá en mi país, Guatemala, unos hermanos peleándose porque el templo decía que era de ellos, el otro decía que era de ellos. ¿Cómo es posible que nosotros podemos llegar a esas alturas? Pero amamos a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a usted que yo camino con Dios si yo no respeto a mi prójimo, no lo amo? Entonces, esto es bien serio y es bien responsable de nuestra parte decirlo y hacerlo. Que para yo decir que camino con Dios tengo que perdonar a mi hermano, no tengo que tener rencor guardado en mi corazón. Tenemos que perdonarnos. Eso es lo que Pablo nos manda acá a decir. Así que uno de los puntos importantes es que nosotros seamos libres del pecado. Y número dos, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué dice Juan? Juan habló de la limpieza y de la victoria. Para nosotros caminar con Dios necesitamos estar limpios. Así como cuando usted va a una entrevista, usted se pone el mejor traje, se da su buena bañada, se pone bien peinadito, su mejor perfume, porque usted se quiere sentir limpio, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Apocalipsis 22:14 dice: benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar o permitirá entrar por las puertas de la ciudad y conocer o comer del fruto del árbol de la vida. Estoy medio trabándome para leer, ¿verdad? Pero ahí vamos. Es importante que nosotros lavemos nuestras vestiduras. Y cuando hablo de vestiduras, no estoy hablando de esta ropa. Esta usted la lleva ahí al laundry y ahí se la lavan. Estoy hablando de su comportamiento, ser transparentes, estar de vestiduras limpias. Así que, ¿queremos caminar como caminó Enoc? Pues aquí están los pasos a dar. Ya dije, número uno, tenemos que ser libres del pecado. Número dos, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Número tres, hay que lavar nuestras ropas. O sea, nuestro comportamiento. Tenemos que tener la cara limpia delante de los hombres y de Dios.
aquí es importante. Juan también habló de la victoria, ¿no? Para tener victoria necesitamos, porque todos queremos victoria, todos queremos tener, wow, todos queremos ganar, pero queremos hacer el trabajo para ganar. Bueno, ahí está el detalle. ¿Qué dice Primera de Juan 5:4? En una versión más moderna dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. La fe es bien importante para nosotros caminar cerca de Dios. Para aprender a caminar necesitamos tener fe, creer que Dios está con nosotros. En la cruz hallamos la comunión y es ahí donde hemos de salir al encuentro con Jesús. Nosotros tenemos que escondernos en la cruz de Cristo. Que la cruz de Cristo se vea en nuestra vida. Por ejemplo, yo tengo acá algo en mi pecho, que no sé si usted ya lo notó. Dice 3:16. ¿Qué querrá decir ese 3:16? Pues automáticamente desde que usted lo ve, usted sabe lo que significa, ¿verdad? Este 3:16 tiene un significado. Entonces, no solamente cuando usted ve este 3:16, si usted ha leído la Biblia, usted sabe lo que yo le estoy comunicando a través de este 3:16. Es lo mismo con nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento tiene que ser como este letrero, que indica que usted tiene el sello del Espíritu Santo, que usted está caminando bajo el temor de Dios, bajo la alianza del Espíritu Santo. Amén. Así que andarán dos juntos, dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Una pregunta que hace Amós. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Es imposible. No sé. No se puede. Por eso es importante que nosotros tenemos que andar de acuerdo. Ahora, ¿cómo andaba Enoc con Dios? Es porque estaba de acuerdo con los mandamientos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que yo digo que amo a Dios y estoy haciendo las cosas contrarias a lo que Dios me manda? Porque no estoy de acuerdo con Él. Tengo que amar al que me odia. Dios dice que ame a mis enemigos. Y yo le digo a Dios, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo yo voy a caminar con Él si no me pongo de acuerdo con Él? Pero avanzo. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cómo continuar el camino bien hasta el final? Ya dijimos, para caminar con Dios, ya le di 3 puntos importantes, ¿verdad? El número 1 es tener que salir de la esclavitud del pecado. Número 2, perdonarnos los unos a los otros si queremos encontrar ese acercamiento de Dios. Y número 3, estar limpios. Estar limpios es cuando usted se para enfrente al juez y usted sabe que está limpio. En otro sentido, no le estoy hablando de limpieza física, sino que de aquello que se le acusa, usted no tiene nada. No le encontramos nada, está limpio, dice. El policía cuando para a una persona y lo registra, ¿no? Y le dice, está limpio, camarada, le dice a su compañero. Quiere decir que no le encontraron ninguna evidencia, ninguna cosa mala. Eso es estar limpio delante de Dios. Así que esos son los pasos a seguir para nosotros caminar con Dios. Ahora, ¿cómo continuar el camino bien hasta el final? ¿Cómo podemos continuar? Aquí están los detalles. En Hebreo leemos que Enoc era extranjero y peregrino. Esto es para continuar. O sea, en otras palabras, no tenemos que tener la mirada puesta solamente acá en la tierra. Porque todos estamos escuchando de personas que nos enseñan que vienen días mejores, que Dios te va a bendecir, que Dios va a abrir las ventanas de los cielos para darte sobrenaturalmente cosas grandes, casas, propiedades. Tú eres hijo del rey y Dios te va a dar a ti de todo porque te lo mereces. Me están diciendo que todo lo que me está dando Dios es lo material. ¿Y dónde está la vida eterna? ¿Dónde está la salvación de nuestras almas? A veces hacemos un lado la venida de Cristo, a veces hacemos un lado la eternidad por fijarnos en lo material. Que Dios me va a dar un carro nuevo, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a llevar por aquí, por allá. Y nos enfocamos en eso y perdemos el enfoque correcto, que es buscar el rostro de Dios. Así que Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es interesante, ¿sabes? Porque a veces nosotros queremos, y yo no estoy en contra de eso, oiga, no me malinterprete, por favor, interprete bien. A veces estamos enfocados que Dios nos dé riquezas acá en la tierra
Y ese es el deseo. Y sí, el dinero es bueno, es bonito. El dinero, muchos trabajamos por eso, ¿verdad? Pero ¿sabe lo más importante? Si usted lee detenidamente la Biblia, acá, Abraham. Usted ve que a Abraham, Dios le dice en un momento, mira a tu derecha, todo lo que es para allá, te lo daré a tu descendencia. Mira para acá, todo eso se lo daré a tu descendencia. Mira para allá, se lo daré a tu descendencia. Y cuando muere su esposa, no tenía dónde enterrarla. Es curioso, ¿no? Y era el hombre más rico de la tierra. ¿Cómo puede ser? Explíqueme eso usted. Pero hoy en día nosotros escuchamos personas que dicen, no, Dios me va a dar las naciones, Dios me va a dar edificios, casas, carros nuevos. Ese es el enfoque. Porque estos hombres, lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que somos peregrinos, estamos de paso acá en la tierra. Claro, no estoy hablando de que usted sea y se tire al abandono y diga usted voy a tirar toda la basura. No, no, no. Lo que le estoy diciendo es que para caminar cerca de Dios tenemos que olvidarnos de esto que está acá, esto que se ve físicamente. No ponerle amor, pues, para ser más sencillo. Estamos enamorados de nuestra casita. Viene un huracán, mire, ahora mismo Miami está amenazado por un huracán. Un huracán en cuestión de minutos le desaparece su casa. ¿Y qué pasó? ¿Usted se va a buscar? ¿Qué va a hacer? No. Hay que poner la mirada en Dios. Y todo lo material aquí se queda. Así que el enfoque de este pasaje bíblico para caminar cerca de Dios, tenemos que tener la mirada puesta en Dios y caminar cerca de Dios. Como extranjero, el mundo me mira como crucificado. Sí, el mundo nos va a ver como crucificados. Eso es lo que Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo tenía bien claro su caminar en la tierra. Él sabía que él tenía su mirada puesta en Dios. Él sabía que él estaba crucificado para el mundo. O sea, ya él estaba en la cruz. Porque en la cruz usted no tiene acceso a agarrar nada. Usted está crucificado, ¿verdad? Usted está ahí en la cruz. En cuanto a mí, nunca me jacté, dice en otra versión, nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. El interés del mundo por mí también lo ha hecho. Así que Pablo no tenía ningún interés acá en el mundo de tener cosas y acumular cosas y llenarse de riquezas. Así que, mire, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero ¿sabe qué? No tenemos que tener ¿qué palabra podría usar? Esa matazón, ¿verdad? Por estar acumulando. Hace un rato yo grabé una cápsula de que nosotros tenemos que aprender a vivir con poco y guardar un poco para el futuro. Pero no olvidarnos de que lo más importante es darle a Dios lo que pertenece a Dios. ¿Cuál es lo que le damos a Dios? A veces nos llenamos el pecho como los fariseos porque le doy el 10% de dinero a Dios. Pero ¿qué de nuestro tiempo? ¿Qué de nuestro corazón? Por lo menos le estamos dando el 10% a Dios de nuestro tiempo. Le estamos dando el 10% de la adoración que se merece. Le estamos dando a Dios el 10% que Él nos pide de su lectura de la palabra, de escucharlo. Sí, ya te escuché y me voy. Estoy ocupado. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que tengo que trabajar. No le estamos dando ni el 1%, y me incluyo, ni el 1% a Dios. Pero a veces nos pegamos en el pecho porque estamos firmando un cheque y lo metemos en un sobre. Cuando Dios te dice, yo lo que quiero es tu corazón. Yo lo que quiero es el 10% de tu tiempo. Yo lo que quiero es el 10% de tu atención. Yo lo que quiero es el 10% de tu vida. O sea, somos de Él, ¿verdad? Pero a veces Dios nos da libre albedrío para hacer lo que queremos. Pero analicemos esto. Queremos caminar cerca de Dios. Pero no, queremos nosotros volar, ¿verdad? Y volaré como nos encanta ese pasaje de Jeremías e Isaías cuando habla de las águilas. Queremos volar como las águilas. Pero no podemos caminar todavía. Así que aprendamos a caminar.
El apóstol Pablo tenía bien claro que él ya no le importaba nada en este mundo. Continúo. Como peregrino, el Señor nos guiará por sendas de justicia. Cuando nosotros somos peregrinos, Dios nos va a guiar por sendas de justicia. Eso es lo que dice Salmo 23:3. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Así que el salmista dice, me das nuevas fuerzas para seguir adelante. Dios nos enseña. Cuando nosotros caminamos y queremos caminar cerca de Él, Él es nuestro GPS. Él es el que nos enseña el camino, cómo debemos de caminar. El salmista también le dice en el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. O sea, el salmista le dice a Dios, enséñame. Y esto es bien interesante, que nosotros debemos de reconocer que necesitamos ayuda para conocer y acercarnos a Dios. No se crea usted que se lo sabe todo. No sabemos nada. Si supiéramos nosotros quién es Dios, no anduviéramos tan afanados ni tan corriendo de un lado para otro. Así que Dios nos guiará, Dios nos dará la victoria. Dios está con nosotros. Jesucristo siempre nos ayudará. Ahora bien, la historia dice que Augusto, ustedes saben la historia, Augusto halló a Roma de ladrillo y la dejó de mármol. Eso fue lo que hizo el emperador Augusto. Pero Enoc hizo mucho más que el emperador Augusto. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que es mejor tomar el tiempo. En una versión más moderna dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Augusto entró rompiendo y botando todo, pero ¿de qué le sirvió? Enoc hizo más que eso. Enoc hizo mucho más que eso. Y para cerrar, la bendición de caminar con Dios. La bendición de caminar con Dios. ¿Cuál sería la bendición? Es para nosotros. Aquí está la excelencia de caminar con Dios. La fuente que nosotros nos da y el valor que nos da de caminar con Dios. O sea, la bendición. Todas las biografías de todos los hombres de la Biblia hablan y dicen, aquí murió. Y murió. Por ejemplo, lo que vimos de Matusalén, de los demás que murieron. Ahora, Enoc es la excepción. ¿Por qué? Dice que la muerte no triunfó en él. Él no vio muerte. ¿Por qué? Desapareció. Según Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Juan decía, el que oye mi palabra ha pasado de muerte a vida. Ahora, hagamos algunas preguntas. Y con estas preguntas estoy casi cerrando. ¿Somos hallados? Enoc dice que empezó a ser buscado. Y este es el punto bien interesante. Yo quiero enfatizar en esto. Cuando nos buscan, escuchamos de personas que nos andan buscando. Por ejemplo, hay una frase que algunos dicen, ¿no? Algunos, el que me busca, me va a encontrar. Usted ha escuchado esa frase, ¿no? Si me buscas, me vas a encontrar. Yo lo he escuchado muchas veces. No me busques porque me vas a encontrar. Esto tiene que analizarlo usted de una manera muy interesante. Por favor, escúcheme bien. Cuando usted usa esta frase, si me buscas, me vas a encontrar. Y no sabes de lo que soy capaz. En otras palabras, a Enoc el mundo lo buscó y no lo encontró. Lo mismo pasó con Moisés. El cuerpo de Moisés no fue encontrado. Elías fue buscado y no fue encontrado. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Es que cuando el mundo te busque, no te va a encontrar porque estás escondido en la mano de Dios. Y esto es el verdadero cristiano. Que cuando las personas te busquen para ofrecerte una botella de licor, para ofrecerte algo que te va a llevar a la condenación, que no te encuentren porque estás escondido en la cruz de Cristo.
Y esto tenemos que entenderlo. ¿Realmente desaparecimos del mundo? Esta es la otra pregunta. ¿Realmente estamos desaparecidos del mundo? ¿Estamos crucificados en Cristo? Pregúnteselo. No me lo diga a mí ni me lo ponga en los comentarios. Pero escuche esta palabra, por favor. ¿Realmente estamos desaparecidos del mundo? O sea, me refiero, es que cuando las personas te vienen a cucar, esta palabra no sé si es conocida, a cucar es cuando te vienen a molestar. Tú reaccionas de una forma que te dice, no esperes que me salga el viejo indio porque te va a ir feo. No me cuques porque no sabes de lo que soy capaz. Eso tenemos que nosotros tenerlo controlado. Dominio propio. ¿Por qué? Porque caminamos con Dios. ¿Queremos caminar con Dios? Tenemos que empezar a analizar nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de escuchar y nuestra forma de analizar las cosas. Es más, nuestra forma de interpretar las miradas y las palabras que los demás dicen. Y la pregunta número 3, ¿caminamos con Dios? Esta es la más importante. ¿Realmente camina usted con Dios? Porque si realmente usted camina con Dios, lo que yo le acabo de leer en este estudio, tiene que estar visible en usted. Porque si usted dice que camina con Dios, no me venga a decir usted que cuando llega iba a decir mall, pero ya lo dije. Cuando llega a una tienda y le dan la pieza equivocada, usted regresa como y dice usted, el customer tiene los derechos y me van a escuchar. Ahí se le olvidó a usted que andaba a la par de Cristo. Ahí se le olvidó a usted que usted andaba con Dios. Cuando le mandan el delivery a su casa o le mandan una pieza, usted hizo una orden por internet y le llegó la equivocada, y usted agarra el teléfono para llamar al servicio al cliente y usted le pega una maltratada a la persona. ¿Qué pasó? Si Jesús estaba al lado de usted, ¿no? ¿Está caminando con Dios? ¿Estoy caminando yo con Dios? ¿Realmente estoy caminando con Dios? Tengo que hacer un autoanálisis. La gloria de caminar con Dios es cuando el yo humano se pierde. El humano se pierde. Jesús, cuando da su primer sermón, fue llevado a una barranca y los fariseos lo quisieron tirar por una barranca. Y dice la Biblia que él se les escapó por en medio de todos y se fue. En ningún momento Jesús dijo, jaja, y ahora me aprovecho, los tiro a todos. No, Señor. Jesús nos dio el ejemplo de que a pesar de que lo querían matar, lo querían tirar por la barranca, Él hizo algo muy extraordinario bien. Así que es muy importante que nosotros entendamos que Dios está cuidando de nosotros y Él quiere que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esas fueron las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Pero ¿realmente está sucediendo eso? Analícelo usted, pregúnteselo usted. El final de caminar con Dios es el sacrificio que nosotros hacemos a nuestras vidas. Así que hasta aquí lo dejo. Hasta aquí llegamos. Espero en Dios que esta reflexión traiga conciencia. Por eso yo le dije, yo quiero hablar a su conciencia. No quiero hablar a sus emociones. Yo quiero que hoy usted, tal como fue el pasaje de la semana pasada, que usted se lleve en su mente y en su corazón, realmente yo estoy caminando como Dios quiere que camine. Estoy caminando con Dios. Porque a mí me encanta que me digan, hermano, usted va a volar por las alturas, usted nació para las alturas, pero si ni sé caminar, si voy a volar me voy a estrellar, me voy a meter un sopapo. Porque lo primero que nosotros debemos de hacer es aprender a caminar. ¿Qué es lo que hace un niño? Aprende a caminar. Tenemos que aprender a caminar para nosotros luego ir escalando hacia las alturas. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Muchas gracias por sintonizar esta plataforma digital. Gracias, síganos, suscríbanse a nuestro canal y denle like, como dicen por ahí, ¿no? Yo voy a hacer una corta oración para que Dios nos ayude a aprender a caminar. Padre, te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno. Pedimos tu misericordia y que tú nos ayudes, Señor. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a caminar cerca de ti, Señor. Ayúdanos a poder detenernos
y poder examinar nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver las cosas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento para seguir adelante. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté en tu vida y recuerde que el que camina con Dios pronto será llevado. Bendiciones. Bye bye. Activo mi fe para declarar hoy tu poder y ver manifestar tu gloria en mí. Aquí se moverá. Queremos sentir algo más allá de lo habitual, sobrenatural, tu reino, Dios, aquí descenderá.